Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es el Rey va desnudo a fondo. En España, la historia reciente de Venezuela nos la han ido contando Pablo Iglesias, José María Aznar, Juan Carlos Monedero o Santiago Abascal, además de los medios polarizados que padecemos. Pero siempre queda la percepción de que ninguno de ellos está realmente preocupado por la democracia o por el bienestar del pueblo venezolano, sino que usan la situación de ese país como arma arrojadiza para sus intereses claramente ideológicos y su compromiso con los hechos y la verdad es tenue, si es que existe. Aquí, en el Rey va desnudo, hemos tratado de valorar la situación de Venezuela objetivamente, con base en hechos y datos, pero sí, reconocido, defendiendo los principios democráticos y los derechos humanos desde una posición que compartimos con la Unión Europea, la Internacional Socialista, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo Socialdemócrata del Parlamento Europeo y el presidente chileno Gabriel Boric, todos los cuales se han centrado en los temas clave: democracia, derechos humanos y soberanía popular expresada en las urnas, y por tanto se ha negado a legitimar los mecanismos mediante los cuales Nicolás Maduro pretende conservar el poder. Por eso hablamos con César Norágueda en víspera de las elecciones y ahora hemos querido invitar al canal a uno de los más destacados periodistas venezolanos de los últimos años, Luis Carlos Díaz. Luis Carlos Díaz es periodista y ciberactivista y ha trabajado en diversos medios radiofónicos y de la prensa venezolana, y de quien primero tuve noticias en 2019, cuando fue arbitrariamente detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y, gracias a la presión internacional, liberado casi de inmediato, pero bajo una serie de sanciones que le impiden o le impedían ejercer plenamente su profesión. Entre los premios que ha recibido está el que le dio la embajada alemana en Venezuela, el Sophie Scholl. Y este para mí es muy importante porque es en memoria de la valiente joven de ese nombre, parte del grupo La Rosa Blanca, de la resistencia antinazi dentro de Alemania, que pagó su disidencia con la vida. Yo he seguido a Luis Carlos y, aunque tengamos posiciones políticas diferentes, me parece un periodista honesto y objetivo y una voz fundamental en el proceso venezolano. Así que, Luis Carlos, bienvenido. Un abrazo gigante, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por el final, aunque luego vamos a regresar al principio. María Corina Machado ha convocado a los venezolanos a salir a las calles el 9 de enero en protesta porque Nicolás Maduro pretende tomar posesión el día 10 para un periodo adicional de 6 años que lo llevaría hasta el 2031. Esta protesta no sé qué perspectivas tenga, considerando que las protestas inmediatamente posteriores al fraude electoral, a lo que a todas luces fue un fraude electoral, llevó a la cárcel o provocó por lo menos unas 2.000 detenciones. ¿Qué es lo que va a pasar el jueves? Nadie sabe y eso es parte de lo que nos acompaña en Venezuela, una incertidumbre muy tensa, pero al mismo tiempo muy emocionante, porque cuando pasan las cosas que se necesitan para que pasen cosas, los venezolanos como que nos subimos en la onda de acompañar, y en este caso es acompañar el derecho a la protesta. El 10 de enero es un hito porque es el día en el que en teoría debería juramentarse el nuevo presidente en Venezuela. Y lo que ha ocurrido acá es que desde el 28 de julio hasta la actualidad ha habido una suerte de secuestro institucional, de cierre institucional, en el que tanto el Parlamento como el Tribunal Supremo de Justicia, como el Ministerio Público, la Fiscalía General y otros entes estatales responden absolutamente al PSUV. Eso ya es algo construido desde Hugo Chávez, pero bueno, Maduro lo heredó, un sistema autoritario de control absolutamente de todas las instituciones, y eso hace que el guión esté ya escrito de que se toma militarmente el centro de Caracas, Maduro va al Parlamento, se pone la banda presidencial y se nombra presidente de nuevo, aunque los resultados electorales no lo favorezcan, aunque no hayan podido demostrar de dónde salió el porcentaje que el Consejo Nacional Electoral dice que obtuvo. Pero como no hay contrapesos institucionales, pues hacen lo que les dé la gana. Lo que está haciendo María Corina en este caso es cambiar el hito, cambiar el centro de atención. Pensar que el gobierno tenía ya planificado juramentarse el 10 para luego esperar una reacción de la gente, una molestia que pueda ser aplacada a sangre y fuego, como ya ha ocurrido antes, ahora cambió.
ahora se llama a la gente al 9 de enero a las calles. Hasta ahora no se ha dicho a qué hora, no se ha dicho cuál es el método, pero la idea sería salir de manera descentralizada a las calles y manifestarse. Además, entendiendo que aunque algunos países de la región han abandonado a Venezuela, y hablo directamente de México, en buena parte Colombia y de cierta manera Brasil, aunque algunos países han abandonado a Venezuela y tratan de decir es complicado y no nos metemos, Venezuela sí está bajo la mirada de la CIDH, de la Fact-Finding Mission de Naciones Unidas, la misión de determinación de hechos, y de la Corte Penal Internacional, porque Venezuela es el único país de América que tiene una investigación abierta en la Corte por crímenes de lesa humanidad, persecución y represión. Entonces, claro, una de las jugadas, una de las cartas que usa la población venezolana es decir, te vas a comer la luz cuando hay un fiscal de tránsito aquí parado viendo lo que ocurre. Entonces también pone al chavismo en este dilema en el que ellos están tratando de aumentar el miedo, tratando de aplacar cualquier tipo de disidencia, pero para los venezolanos sí es algo existencial. El sistema de vida que propone el chavismo, que propone Maduro, es un sistema de vida que mata a la gente. ¿Okay? Tiene salarios de $3 al mes, las Sí, pensiones sí. no llegan a $3, entonces eso es complicado y la gente sabe que se juega su futuro el 9 y el 10 de enero. Vamos ahora al principio. Es innegable, y lo digo en el rejuego también de las izquierdas latinoamericanas y europeas que son tan cada vez más lejanas, con excepción de Boric y en parte de Lula, aunque me tiene muy preocupado. Pero hay un continuo entre la llegada legítima de Chávez al gobierno hace ya 25, 26 años, 26 años, en el 99, entre la llegada de Chávez y el madurismo, porque tú hablas de chavismo y yo siento o hemos tenido la impresión de que hay un corte, el madurismo es una nueva, un agravamiento enorme de algo que fue un proceso que se inicia legítimo y que sufre una descomposición interna brutal, ¿no? ¿Cómo se da este proceso de descomposición? ¿O es un continuo sin problema, sin Sí, solución de continuidad? es un continuo, el madurismo no existe, no es una ideología en sí mismo, no es un movimiento, es el chavismo sin dinero. Es el chavismo sin dinero y sin carisma, quizás. De hecho, el propio chavismo no habla de madurismo, eso no existe en sus términos. Eso solo existe en la gente nostálgica que quiere salvar a Hugo Chávez, tratar de preservar algo del romanticismo de esos primeros años, pero es que no, Hugo Chávez tenía presos políticos, con Hugo Chávez hubo desapariciones, hubo torturas, hubo violaciones contra presos políticos y bajo el mandato y bajo el conocimiento del poder del Estado hubo gran corrupción, ni siquiera corrupción, gran corrupción, pero bueno, a las izquierdas del mundo no les interesaba porque Chávez no solamente llegaba con todo su carisma, sino que llegaba con una gran chequera, una chequera que financió campañas, obras y de todo en muchas partes del mundo. Eso con Maduro no existe porque buena parte de los ingresos económicos del país cayeron entre el 2013, 14 y 15, en buena medida por la corrupción. No vayan a creer que por la crisis del petróleo, que es una narrativa de ellos, cae por la propia corrupción que había en el sistema estatal, en la empresa petrolera, y entonces entramos en una etapa de un chavismo que no tiene ya carisma, que no tiene popularidad, que no tiene dinero, y entonces lo que le queda es la represión. Y por eso es que Maduro ha tenido picos represivos en 2014, 2017, 2019 y ahora en 2024. ¿Qué pasa? Que con Hugo Chávez podías tener un barril de petróleo que costaba producirlo 4, 5, 6 dólares el barril y que lo podían vender en 100, 120, 150. El presupuesto del Estado estaba calculado sobre la base de 40 dólares por barril y todo lo que sobrara de 40 dólares hacia arriba era la chequera de Hugo Chávez. Entonces, ese sistema, por supuesto que fracasó, que quebró, que condenó al país a la miseria, que lo endeudó aún estando en bonanza, y es el resultado de lo que tiene Maduro. Pero lo que tienes de Maduro es la metástasis, es el plan del chavismo. Se sigue hablando de los consejos comunales, de romper
la representatividad democrática y tener como una suerte de elección directa, pero que es del partido. Es el mismo sistema de Hugo Chávez, solo que ya sin tanta fiesta y sin tantos cómplices. Habla- Hablas de la deuda y a mí una cuestión que me parece que no está contada, no está contada sobre todo aquí en Europa, es el tema China. Si, Venezuela tiene una deuda de 160.000 millones de dólares, si mal no recuerdo. Sí, buen cálculo, sí. 160.000 millones de dólares que no puede pagar ni a corto ni a largo plazo. Ni siquiera está intentando renegociar la deuda, que es lo que habitualmente se hace para tratar de sacar al país cuando uno tiene esta situación. Pero China está ofreciendo un salvavidas envenenado, o por lo menos esa es la impresión que me da. ¿Cómo se ve dentro de Venezuela? Sí, estos son temas que dentro del país no se discuten porque los acuerdos de Venezuela con otros gobiernos son opacos. De hecho, no pasan por el Parlamento, no se revisan, no tienen contraloría, no hay rendición de cuentas, no hay nada. Entonces, los acuerdos con China, Rusia, Irán, bueno, la ex Siria, no son cosas a las que los venezolanos tengan acceso. Con China, lo que se sabe públicamente es que fue una gran estafa en la que China le dio a Venezuela cerca de 40.000 millones de dólares con los que Venezuela iba a hacer obras, iba a hacer empresas, iba a construir pueblos, ciudades, cualquier cosa. Con 40.000 millones de dólares haces un país. Y el chavismo básicamente se lo robó. Ese dinero no está tangible en ninguna parte. Y luego China pues convierte eso. Primero, esos dólares tampoco eran todos cash. En muchas ocasiones eran baratijas o eran equipos de telecomunicaciones o eran equipos como aires acondicionados y neveras que el chavismo regalaba en las campañas electorales, marca Haier, que a la gente se le dañaba al poco tiempo. Sí, no era O efectivo, es una pues. deuda. Sí, no, pero la otra es que China la puede cobrar en petróleo. Entonces se da una particularidad muy loca para quienes siguen temas internacionales y es que China, por ejemplo, ha hecho negocios con Chile. Y Chile, un país que ha tenido gobiernos de izquierdas y de derecha, ha tenido estabilidad económica y ha sido serio. Y ellos han hecho los proyectos, han sido proyectos satisfactorios y productivos para ambas partes. En Venezuela no, en Venezuela ningún proyecto es tangible, todo el dinero se robó. Venezuela, recuerda además, es el país donde la corrupción de Odebrecht fue aún mayor que en todos los demás y no hay un solo preso. Entonces, ¿qué ocurre? Que China, como sabe que igual va a cobrar la deuda con petróleo de aquí a la eternidad, de aquí a largo plazo, no hay ningún problema con eso, entendió que Venezuela al final fue la carta de presentación a toda América Latina, porque ellos utilizaron a Hugo Chávez como el embajador en la región, como el fiador en la región. Entonces, claro, su negocio es a más largo plazo. Por supuesto que el chavismo fue un muy mal socio, pero al ser tan malo y tan dependiente, a China se le ha podido entregar los mapas de minas o la exploración de zonas con metales raros o con piedras preciosas o con distintas cosas. Y claro, el chavismo puede entregar territorio porque al final es depredador, es extractivista y al final lo que le interesa es tener aliados internacionales. Porque esto en paralelo en este conflicto puede ser interesante, puede ser hasta beneficioso, porque las deudas de China son a largo plazo y no son exactamente de compromiso ideológico. China lo que necesita es dinero, quiere dinero. Entonces, un próximo gobierno en transición, claro que pudiese negociar cosas con China, como hoy día lo hace hasta Argentina. Eso a diferencia de Irán o de Rusia, que son dos cosas distintas. Ahí sí estamos hablando de estados mucho más mafiosos, pero con la deuda ocurre algo muy duro. Y es que básicamente el chavismo endeudó al país para siempre y condenó a varias generaciones, aún estando en bonanza. Porque la deuda, dices tú, 160.000 millones de dólares, y eso es un cálculo correcto, pero es que el chavismo tuvo en ingresos petroleros más de 1 millón de millones de dólares. ¿Ok? Lo que sería un trillion en inglés. Un Y billón. la paradoja es donde, no, trillion, No, ni siquiera mil trillion en millones, inglés, billón en español. Millón de un millones. millón de millones. Y eso es grave. ¿Dónde está ese dinero hoy? Son los fondos que habrá que buscar en distintos sistemas financieros internacionales. Ahora, te estoy pidiendo que nos des un retrato en brochazos muy sencillos o muy rápidos. ¿Cuáles son las dimensiones del desastre? Yo cuando me entero de que el Partido Comunista venezolano ahora es perseguido
por el gobierno de Maduro, siento que la descomposición llega a niveles delirantes. Venezuela siempre era de los pocos países en Europa, perdón, en América Latina, que tenía una socialdemocracia funcional y medianamente aceptable, independientemente de los casos de corrupción, que es nuestra enfermedad latinoamericana. Pero la creación de multitud de pequeños partidos que se asocian y se disocian del centro de poder, que es el Partido Socialista de Venezuela, el PSUV, eh, ¿qué, qué, ¿qué panorama plantea? Porque lo sabemos, no lo voy a negar, yo veo a Corina como una mujer defensora de la democracia, pero una mujer muy de derecha, muy religiosa, muy movida hacia el liberalismo, bueno, pero no puede sola eh, encabezar un verdadero cambio. ¿Qué niveles de alianzas con distintos grupos de estos que se han multiplicado en Venezuela existen como perspectiva a un futuro de un gobierno funcional? Sí, es súper complejo porque ya son muchos años de Sí, historia acumulada. Entonces, entrar a Venezuela es como entrar en la temporada 25 de una serie, ¿no? sí. Entonces, es complejo. Pero, ¿qué ocurre? El chavismo crea el Partido Socialista Unido de Venezuela hacia el 2005-6 con Hugo Chávez para destruir al MBR, el Movimiento Quinta República y a otros partidos. Y resulta que los que no se plegaron fueron cooptados, fueron tomados por el chavismo año a año. Eso incluyó al PPT, Patria para Todos, Podemos y otros partidos que fueron absorbidos por el chavismo, pero no los liquidaron, sino que lo que hicieron fue arrebatarle el partido a sus directivas, a sus militantes, y luego imponer a gente que era del PSUV o gente que era aliada de Chávez y luego de Maduro. Eso fue pasando con sus propios partidos, con los propios partidos del chavismo, y luego pasó también con los partidos de la oposición. Con los partidos de la oposición ha habido una cosa que llaman alacranato, alacrán, se usa ese término en Venezuela, como en Nicaragua usan zancudo, que es buscarte opositores a la medida del poder, opositores que no se oponen, marionetas del poder. Entonces lo que hacen es buscar a alguien de las directivas regionales, a alguien de la directiva del partido que esté molesto con el director, con el jefe, que no esté de acuerdo con las líneas, el chavismo lo coopta, en ocasiones le da dinero, en ocasiones vive desde el resentimiento, y entonces el Tribunal Supremo de Justicia interviene el partido, le quita el nombre, los colores, la tarjeta, la identidad y se la da al alacrán, se la da a ese agente del chavismo que se va a hacer pasar por opositor. La Eso es lo leal que explica que el oposición. 28, claro, eso es lo que explica que el 28 de julio hubo 10 candidatos a la presidencia. No solamente fue Maduro y Edmundo, es que había 10. Pero claro, cuando ves los resultados electorales, los candidatos son errores muestrales. Gente que no llegó ni a 1% de los votos, a nada de los votos. Pero el chavismo así eliminó a todos los partidos opositores. ¿Ok? Los eliminó. Acabó con todos los partidos, los tradicionales. ¿Qué hay que decir? ¿Qué son los partidos tradicionales en Venezuela? Son partidos de centro izquierda. Venezuela es un país históricamente socialdemócrata y lo que tenía como oposición era un partido social cristiano, que era COPEI, que era una suerte de centro-derecha, pero que en cualquier eje ideológico de la región quedaría a la izquierda, porque bueno, al final lo que hacían era gente que iba a la iglesia, pero no por eso eran conservadores. Recuerda que en Venezuela, a diferencia de Colombia, ganaron los liberales, no ganaron los conservadores. Entonces no es un Pienso país en donde la Caldera. iglesia tenga poder. Sí, no, Pienso, pero por no es un ejemplo, en país donde Caldera, la ¿no? iglesia, la iglesia no tenía poder, ni es una iglesia rica la de Venezuela. Entonces, eso nos lleva al presente. Efectivamente, el Partido Comunista de Venezuela fue expropiado por el chavismo. Los comunistas de toda la vida están afuera, están en otra parte. Son como el Partido Comunista iraní, Sí. perseguido, con gente en la cárcel. Y además ellos, en cierta manera, dicen que los reivindica. Es como bandera roja, un partido de ultra izquierda, históricamente ultra izquierda, que siempre ha sido opositor a Chávez. Entonces, cuando los han encarcelado, han dicho, bueno, es lo normal. Nos Claro. encarcelaron antes, nos encarcelan ahora. Con la oposición pasa lo siguiente, su espectro ideológico es la centroizquierda, eso cuesta entenderlo afuera, porque para los medios de España, para las agencias internacionales, AP, AFP, EFE, Reuters, para toda esa gente, es muy fácil decir derecha o ultraderecha. Muy fácil. Son sus ejes ideológicos. Bolsonaro ultraizquierda, por lo tanto, si la oposición venezolana tiene Bolsonaro ultraderecha, si la Sí. oposición venezolana tiene apoyo de Bolsonaro, como pasó hace unos años, entonces también son de ultraderecha.
Y resulta que con María Corina no pasa eso. María Corina es una liberal clásica. Ni siquiera es una libertaria como Milei, es una liberal clásica. Además, una mujer que ha trabajado temas de género, que entiende la necesidad del aborto, que entiende el matrimonio de personas del mismo sexo, así que de ultraderecha cero y de derecha pareciera que tampoco. Claro, frente al chavismo tú hablas de reducir el tamaño del Estado, tú hablas de eliminar empresas públicas y hablas de libre mercado y por supuesto que vas a quedar como el extremo. Pero la posición de María Corina en el eje ideológico de Europa sería una liberal sencilla de a lo sumo centro derecha. La Ni demócrata siquiera de cristiana. Vox. Sí, ni siquiera de Vox, ni siquiera nada de eso. Entonces, esos ejes ideológicos son complejos, pero ahí hay algo que también es fruto de tantos años de golpes, ¿no? De golpes de parte del Estado contra la sociedad. Y es que al final unificó a un espectro ideológico muy amplio, cuya única agenda es la democracia, la recuperación de la democracia, la recuperación de la libertad, y ahí es donde las diferencias entre partidos se han ido liquidando, ¿no? Se han ido acabando. A lo sumo, lo que el chavismo ha logrado hacer para quebrar a la oposición actual, es el tema del clientelismo político. Ellos sí han podido quebrar a gente de Acción Democrática, un partido tradicionalmente opositor, y gente de Un Nuevo Tiempo, un partido igual opositor, que incluso tiene un gobernador activo, han logrado quebrarlos, pero por el lado del clientelismo. Es decir, si usted juega con el gobierno, usted va a recibir fondos del Estado o usted va a ser protegido allí en su alcaldía o su gobernación. Lo que no quiere el chavismo es que le compitan en la presidencia. El chavismo no cree en la democracia en ningún espacio. No. Entonces es un momento muy curioso porque la oposición sí se juega el todo o nada con este episodio. Bueno, vamos ahora a lo que importa, que es la gente, o por lo menos esa es la posición en la que yo me ubico. Ha expulsado Venezuela a casi 8 millones de personas, 7.700.000 venezolanos se calcula que han tomado el camino del exilio, de la inmigración. Yo no sé si llamarle de una manera o de otra, pero sé que implica muchas veces cruzar el Darién, lo cual realmente se necesita un valor especial para cruzar lo que es el Darién. Algún día en este canal tenemos que hablar de lo que significa el tapón del Darién. Pero aún así, a la vista de las actas que la oposición de Edmundo y María Corina exhibieron, sigue teniendo una base social el chavismo. ¿Puedes explicarla? No tiene una base social el chavismo si sacó el 30% de los votos. 30%. Es decir, para que tengas una idea, el chavismo perdió 2/3 de los centros electorales que tenían controlados hace unos años. O sea, masivamente el pueblo cambió de bando. Lo que tienes en el chavismo es clientelismo político. El chavismo tiene una base de apoyo que depende del Estado, del presupuesto público, pero no solamente depende de eso, sino que además está en líneas con el aparato represivo, y eso se pudo ver a partir del 28 de julio de una manera muy grave, y es que en Venezuela cambió la represión. Antes la represión era el Estado grande, centralizado, persiguiendo a actores políticos relevantes para poder acabar con la disidencia. Desde el 28 de julio en adelante, el chavismo ha premiado y ha impulsado que sus bases se conviertan en perseguidores. Ellos premiaron que los líderes de calle, los líderes del PSUV, la gente que reparte alimentos en bolsas, alimentos estatales o el gas para cocinar, también fuesen los delatores de sus vecinos o los hijos de sus vecinos. Por eso la mayoría de las detenciones que hubo después del 28 de julio no fueron detenciones por la protesta, no fueron detenciones en la calle de gente protestando, sino detenciones de gente que se la llevaron de su casa porque un vecino lo delató. Entonces, eso que logró el chavismo para mí es monstruoso, porque mientras afuera se ve de forma romántica que el pueblo apoya al gobierno, lo que ocurrió en 2024 y que nos va a hacer mucho daño y que generó una herida gigante en este país, es que el chavismo logró pervertir a su gente y logró convertirlo en parte del aparato de represión y de persecución.
Estamos hablando casi a un nivel Ruanda, ¿ok? Estamos hablando casi a un nivel de pervertir a la gente y hacerla cómplice de detenciones, desapariciones, torturas y violaciones sexuales. Entonces, ese momento en el que el chavismo dice, bueno, todos tienen permiso para reprimir y van a ser premiados, van a tener trofeos si entregan a las cabezas de los opositores en las regiones, es un cambio y eso hizo que la gente pues se fuese a la clandestinidad o saliera por la frontera. La dimensión de la crisis venezolana es muy grave porque poniéndolo en contexto, hay más venezolanos migrantes, venezolanos que han tenido que salir del país que los ucranianos que salieron de Ucrania o los sirios que tuvieron que salir de Siria. O sea, somos el movimiento más grande del planeta, pero somos analizados con un doble estándar. Somos analizados de una manera que beneficia al chavismo. Lo planteo de esta manera. El estándar internacional correcto es que los venezolanos deben ser considerados personas con necesidades de protección especial. ¿Okay? Eso lo dice además los acuerdos migratorios. Pero los países, para no generar mecanismos de protección, lo que hacen es asumir que los venezolanos son migrantes económicos. ¿Okay? Migrantes. Entonces, te dan el mismo tratamiento, a los venezolanos les dan el mismo tratamiento que un migrante económico que, bueno, debería presentar sus documentos, una visa, los antecedentes penales. En Venezuela no hay antecedentes penales. O peor, la disidencia política sí tiene antecedentes graves por terrorismo y por otras cosas, y los criminales que están vinculados al Estado tienen un expediente completamente limpio. Entonces, los países no entienden esto. Y hemos llegado incluso al punto de tener narrativas cómplices, como la de Gustavo Petro en Colombia, que dice que la migración en Venezuela es responsabilidad de las sanciones económicas, cosa que no tiene ningún sentido. El mayor pico de migrantes venezolanos en Colombia fue el año 2017. Y en el año 2017 no había sanciones económicas. Esa relación entre sanciones y migración es algo que se quiere impulsar para mostrar al gobierno venezolano como una pobre víctima de presiones internacionales. Pero en realidad la gente está saliendo del país porque el chavismo acabó con el futuro. No por un tema de si hay o no recursos en el Estado. Es que la dictadura acaba con la perspectiva de la vida de la gente. O sea, empiezas a decir, yo voy a seguir trabajando acá por $3 al mes. Voy a seguir trabajando acá. O sea, cuando mejoraron los salarios en el 2019, que fue después de las sanciones petroleras, mira tú qué paradoja, después de las sanciones petroleras reaparecieron los alimentos, las medicinas y otras cosas, básicamente porque el chavismo dejó de hacer un control socialista centralizado de la economía y se abrió un poco el mercado. Pero esa gente que mejoró el salario de $20 al mes a $100 al mes, que empezó a ser un salario óptimo en Venezuela, 100, 150. Cuando llegó el año 2021, 2022, dijeron, voy a seguir ganando $200. La gente se fue. Entonces, esa expulsión tiene mucho más que ver con proyectos de vida que con otra cosa. Entonces, Venezuela está en deuda con eso porque necesita un cambio político para que la gente sienta que puede hacer del país su proyecto de vida. Esa es la parte del drama migratorio venezolano. Y como tenemos unos análisis tan manipulados, entonces se sigue beneficiando la narrativa oficial, se sigue beneficiando el relato del chavismo, que es decir, pobre país que está bajo la presión del mundo. Pues no, ha sido la presión la que ha permitido que a Venezuela regresen los medicamentos, las medicinas, los repuestos de vehículos y otras cosas, que dejaron de ser escasos después de las sanciones petroleras. A ver, yo te puedo decir, el típico emigrante mexicano a Estados Unidos es alguien que procede fundamentalmente del medio rural, que ya no puede sacar una vida razonable del medio rural y que se va a Estados Unidos generalmente primero a trabajar en el campo. Es una caracterización muy burda que deja fuera mucha gente, profesionales, gente que yo conozco que se ha ido como médicos, pero digamos que es un tipo medio. ¿Cómo es el tipo medio de emigrante venezolano? ¿Es rural, es urbano, es universitario, es clase media? Es que cuando se te va una cuarta parte del país, ya no puedes decir que solamente se te fue tu clase alta o tu clase media, es que se fue gente de todos los estratos. Por supuesto, la primera oleada tenía que ver con gente más profesional, que tenía ahí sí como la perspectiva del migrante económico que buscaba mejores condiciones, pero es la primera oleada. De hecho, la primera gran oleada de migrantes del chavismo fue con Hugo Chávez, cuando votó a 20.000 trabajadores de la empresa petrolera. O sea, técnicos, ingenieros, personas de alto nivel de calificación, Hugo Chávez los votó y esa gente fue a parar a Canadá,
a Oman, a Qatar, a Noruega, a distintas empresas petroleras en el mundo, bueno, porque el chavismo despreciaba el conocimiento. Esa migración de alto nivel técnico ocurrió también en los años siguientes. Cuando Maduro lleva las variables económicas a un nivel de miseria mayor, ocurría entonces que los profesores universitarios se morían con su salario. Los médicos graduados y con todos los doctorados que tú quieras se morían con su salario como se mueren hoy. Te doy la cifra. Un profesor universitario hoy en Venezuela gana $20 al mes. Y los mejores pagados, que quizás tienen dedicación exclusiva y muchas investigaciones y demás, o son jefes de cátedra, pueden llegar a $40 al mes, $50 al mes. Y un médico en el sistema público, del nivel que tú quieras, está igual, ganando $20 al mes. O sea, los salarios son más bajos que en Haití, son más bajos que en Cuba. Entonces, por supuesto que el chavismo expulsa a esa gente. Pero luego, con la represión del 2014 y la del 2017, expulsa al resto de la población, expulsa a muchas más personas. Entonces, sí tienes una mezcla enorme entre los partidos políticos, gente que participó en protestas y que su vida corre riesgo, y tienes también un tipo de migrante que es lo que llamamos nosotros los afectados por los derechos DESCA, ¿ok? Que son los migrantes que tienen que salir de Venezuela porque si no el país te mata porque no hay alimentos, no hay medicina, no hay tratamiento para la diabetes o para hacerte una diálisis y tienes que irte, ¿ok? El país asesinaba a la gente de manera estructural, por diseño. Estoy hablando del año 2014, 15, 16, 17, 18. Yo tuve familiares con cáncer para los cuales no había medicamentos en ninguna parte. Había que traerlos de contrabando de Colombia, porque el chavismo tenía centralizada la economía, la producción, la distribución. Entonces, ese drama de la migración no va a parar. Y no para así de fácil. Así que es bueno que lo tengan en contexto, porque pareciera que Lula y Petro desean recibir otros millones de venezolanos, que no le ponen reparo a su amigo Maduro. Sí. Ahora, para contextualizar, porque los salarios dicen poco si no conoces el costo de, digamos, la canasta básica. La canasta básica en Venezuela para que una familia de 3 coma un mes, pague la vivienda, la luz, el agua, lo fundamental, lo básico. ¿A cuánto podría ascender? Un cálculo. Alrededor de $500 al mes. O sea que si ganas 20, tu déficit es de 480. Sí, sí. ¿De dónde El los chavismo puede se sacar la vale de gente? decir, sí, el chavismo se vale de decir que como ellos no cobran el costo del servicio de agua o de electricidad o de gas, la gente no paga servicios básicos, en una buena medida, entonces subsidia ese salario. Pero eso es mentira, porque no hay agua, entonces la gente tiene que pagar camiones cisternas, o no hay electricidad y la gente tiene que pagar plantas eléctricas con combustible, o no hay gas y la gente tiene entonces que comprar gas en el mercado negro o cocinar con leña, como cocinan algunos familiares nuestros. Entonces es mentira eso. El déficit es absurdamente alto. Una familia que puede tener 2 o 3 miembros trabajando, imagínate un vendedor en una zapatería, imagínate un mesonero en un restaurante, un chico que vende pan en una panadería, su salario puede rondar los $100 al mes, 100, $120 al mes. Si la canasta básica está alrededor de 500, es imposible. Hay gente que vive en parte de las remesas, Esa pero era la alguien que esté pregunta. trabajando en México o alguien que esté trabajando en Perú no puede mandar $500 de remesas mensuales. No los produce. ¿Okay? Porque los venezolanos afuera también son pobres. Los venezolanos en Ecuador, en Perú, en Chile, en su mayoría también son pobres. Aunque haya una capa técnica, la mayoría no puede sostener el costo de vivir en Venezuela. Y luego tienes el otro asunto, que son los gastos extraordinarios, que sería lo cotidiano. Es decir, hacerte un examen médico, cambiar el motor de la nevera, reparar un aire que se te dañó, ese tipo de cosas, cuesta lo que cuesta en el mercado internacional con los salarios de Venezuela. Entonces, esa paradoja donde la maestra de escuela, una maestra, gana $4 al mes y el kilo de pollo cuesta $3, el kilo de pollo, ¿qué es lo que hace en Venezuela? Te voy a mostrar otro déficit peor. Las maestras van a dar clases un día a la semana. Te lo voy a decir al revés. Los niños en Venezuela que van a la escuela pública van un día a la semana. Y en algunos sitios van 2. Esa es la educación del chavismo. Y eso está ocurriendo desde el año 2019-20 para acá.
Entonces, ahí es donde el país se está empobreciendo de una manera aún peor de la que creemos. Claro, porque sí, las remesas salvan a México, esto es un hecho, las remesas salvan a Cuba desde hace décadas, por lo menos desde el fin de la Unión Soviética, pero finalmente se acaba, no sé, en México por lo menos se le considera como parte de los ingresos del país. No sé si en Venezuela abiertamente se aplaude la remesa que evidentemente llega a las familias que tienen la suerte de tener un migrante, ¿no? Sí, te doy cifras. Venezuela se calcula que el 25% de los hogares reciben remesas. O sea, no es la mayoría, es Ah, una cuarta parte. ujú. Y luego el promedio mensual de esas remesas está entre 80 y 100 dólares. Porque como te digo, la mayoría de la gente es pobre. No es lo mismo el que vive quizás en Estados Unidos y está produciendo mucho más dinero y le puede enviar a su mamá entre 500 y 1000 dólares, eso es un porcentaje muy pequeño, que el 1.200.000 venezolanos que está en Lima, Perú, y que desde Lima, Perú no puedes mandar 1000 dólares al mes, No, mandan claro. entre 80 y 100. Eso es lo primero. Entonces, ese punto es fundamental. Lo otro es que el chavismo persigue los dólares. El chavismo hace ilegal que la gente reciba los dólares. Entonces, lo que existe desde hace muchos años es que en Venezuela la gente hace transferencias cruzadas. Lo que te quiero decir con eso es que Venezuela no tiene un sistema de remesas oficial. El Estado no la puede meter en sus cuentas porque la mayoría, algunas sí, pero la mayoría son invisibles. ¿En qué sentido son invisibles? O que es una transferencia cruzada. Tú vives en España, ¿ok? Tú en España me transfieres a mi cuenta en España, y yo en Venezuela, que tengo bolívares, le transfiero los bolívares a tu familia. Y listo. Entonces, ese dinero nunca entra a Venezuela, sino que son transferencias cruzadas. Dos pares afuera se intercambian divisas y dos pares adentro se intercambian bolívares. Y eso existe desde hace más de una década porque el propio chavismo generó un control de cambio donde perseguía las divisas y luego tiene un sistema bancario que persigue a la gente, que vigila a la gente. Entonces, claro, la gente aprendió a hacer intercambios clandestinos. Entonces, eso es terrible. Lo que resolvió el chavismo hace como 3 años, y nuevamente fue después de las sanciones petroleras que obligaron a eliminar ciertos controles económicos internos del propio sistema socialista, es que el chavismo permite que las tarjetas internacionales de crédito pasen dentro de Venezuela. Antes no lo permitía. Y fíjate que ellos afuera dicen que están bloqueados, que están sancionados. Mentira, las tarjetas internacionales pasan dentro de Venezuela porque el chavismo lo permite desde hace 3 años. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que con cuentas bancarias internacionales o con los familiares que le facilitan alguna cuenta, pueden dentro del país hacer compras, pasar su punto en un datáfono, en un punto de venta y comprar. ¿Qué pasa allí? Que el chavismo mismo desde el año pasado ha generado una crisis donde la tasa oficial está 25% más baja que la tasa paralela. Entonces, una solución que era utilizar tarjetas internacionales que le podía resolver la vida a una parte de la población, también muere en los últimos meses porque el chavismo ha creado una distorsión en la economía que hace que la gente pierda dinero. Entonces, se ha dado la paradoja, y por eso es que es tan caro la cesta básica en Venezuela, se da la paradoja de que el dólar dentro de Venezuela tiene menos poder de compra que el dólar en cualquier otra parte del mundo. Por eso es que los cuentos de los venezolanos parecen absurdos. O sea, ¿cómo es que el kilo de pollo cuesta más de 3 dólares si en mi país cuesta $1.50? Bueno, porque el chavismo ha devaluado, ha hecho que el dólar pierda capacidad de compra y además ha hecho que todo el sistema sea más caro, bueno, porque los pollos se mueren por falta de electricidad y eso te aumenta la estructura de costo. Bueno, eh, llegamos al hoy después de este recorrido verdaderamente. Y es terrorífico no porque sea especial, lo vemos desafortunadamente en muchos países. Es terrorífico porque es secreto en Europa, es secreto en América Latina. Es una realidad que no ha tenido quien la cuente afuera, ¿no? Yo creo que la situación en Cuba siempre ha habido quien la cuente afuera. La situación de Irán mismo tiene representantes que levantan la voz a nivel internacional y Venezuela no lo hay así. Una última cuestión. Yo entiendo, y esto mucha gente creo que no lo entiende, que alguien que se encuentra bajo asedio como Zelensky, pues le haga sonrisas a los gobiernos más repelentes imaginables, pero todo el que lo apoye es bienvenido, independientemente
de posiciones ideológicas, pero se puede reconstruir. A mí me alarmaba mucho la reunión de Edmundo con Milei hace unos par de días, y entiendo que por un lado necesita el apoyo de quien sea, pero también me preocupan los motivos por los que da alguien el apoyo, porque Milei no está dando su apoyo porque es un defensor de la democracia. Esto no lo va a creer absolutamente nadie. ¿Qué peligro hay en las alianzas de ese tipo? En este momento, el mayor peligro es que el chavismo permanezca en el poder. Y cualquier argumento que blanquee o normalice al chavismo en el poder, para nosotros es nocivo, es tóxico, le hace daño a la población. Cuando Edmundo González anunció la gira por estos países, por supuesto que hubo muchas discusiones y decían, bueno, pero ¿por qué no se reúne con Petro? ¿O por qué no se reúne con la izquierda uruguaya, que es la que va a entrar en el poder en vez de la calle Pou? Decías, bueno, porque no lo han querido recibir, porque la izquierda tiene un doble estándar en el que de pronto es muy fácil pronunciarse por El Salvador, por Argentina o por cualquier otro. Cuando Duque estaba en Colombia o Bolsonaro en Brasil, es muy fácil, pero cuando se trata de Venezuela, todos te dicen es complicado. Y lo que uno llamaría es cuál es el estándar democrático, cuál es el estándar de derechos humanos. Entonces, si se trabaja con eso, con esos estándares, se darían cuenta que hay que rechazar que en Venezuela haya centros de tortura clandestinos, que existen, que en Venezuela haya torturas, que en Venezuela haya desaparecidos, que en Venezuela haya el patrón de Sippenhaft, que no sé si conocen el término, se los explico. Sippenhaft es un crimen de los nazis, que por cierto también venía de los bolcheviques, que era secuestrar, apresar a la familia de la persona acusada para que la persona acusada se entregara. Y podías incluso compartirle los castigos, las penas. Sí, sí. Eso en Venezuela ocurre. Eso en Venezuela. La periodista Ana Guaita fue encarcelada porque sus dos padres son activistas políticos. Y el chavismo lo dijo, hasta que sus padres no se entreguen, no la liberamos. O sea, es público el patrón de Sippenhaft. Y que la izquierda se calle es terrible. Que el equipo de Edmundo haya llamado a varios mandatarios y no lo hayan atendido o no lo hayan querido recibir, bueno, hace entonces que te reúnas con Milei y con el que te reciba. Tiene que pasar por Panamá, tiene que pasar por República Dominicana. Con lo que no se puede transar es con el chantaje. El chantaje de, bueno, como te reúnes con Milei, entonces no vas a tener el beneficio de la izquierda. Bueno, miren, esperando por la izquierda latinoamericana, si se espera por Sheinbaum, nunca va a cambiar nada. Y esto pasa, yo creo que con más claridad en Europa, donde sí tienes gente de los partidos socialistas que tienen estándares claros de qué es democracia y qué no, que no tienen como estas flexibilidades. Te lo digo primero como español y como persona que ha trabajado en el Parlamento Europeo con reuniones y con incidencia pública por el tema venezolano. Yo lo que los llevo siempre es al punto de decir qué es lo que usted no toleraría que ocurra. ¿Qué es lo que usted no toleraría que ocurra? Y claro, los europeos lo tienen más claro. En América Latina parece que es más flexible. Uno dice en México que en Venezuela hay desaparecidos y en México te dicen aquí también. Y yo soy solidario con los desaparecidos mexicanos y quiero que los encuentren. No es que los naturalizo y los normalizo y por lo tanto hay que normalizar a los venezolanos. O sea, No. ahí tenemos una flexibilidad moral que tenemos que combatir. Entonces sí, jugar el tablero venezolano parece que también es jugar los distintos tableros de polarización en cada país de la región. Sí, sí. Y bueno, yo por lo menos creo que Boric ha tomado la posición correcta, creo que España ha tomado una posición correcta, creo que la internacional ha tomado una posición correcta, pero lo que tienen ustedes enfrente es una toma de posición el próximo viernes. Existe, antes una pregunta rápida, porque hay una ley de los proyectos de ley del gobierno de Maduro que a mí me tiene absolutamente alucinado, que es la ley anti-ONG. ¿Me la explicas? Sí, Me parece. el chavismo ha creado varios sistemas de presión contra las ONGs y el más reciente que aprobaron es la ley de fiscalización de las ONGs, que es una ley que elimina de facto en Venezuela el derecho a asociación. El derecho a asociación es que tú y yo, Mauricio, creamos una organización y luego le informamos al Estado que existe una fundación, un grupo de scouts, cualquier tipo de organización social. En Venezuela no. En Venezuela con esta nueva ley ahora hay que pedirle permiso al Estado. Te tiene que pedir permiso para existir como organización, como fundación. Y además el Estado te obliga a que tus estatutos estén alineados
con los planes de la nación, con los planes ideológicos del partido de gobierno. Y además, ellos pueden nombrar a gente en tu directiva, imagínate eso. Y además, el Estado debería tener acceso a toda tu contabilidad. Entonces, claro, cuando dicen eso, en el exterior dicen, claro, pero es que las ONGs en Venezuela son opacas, ocultan información, tienen unas agendas políticas. Y no, las ONGs en Venezuela ya son fiscalizadas por el organismo de impuestos, por Hacienda, por la organización bancaria, por Sudeban, tienen un registro, las organizaciones se registran, pero no, ahora el chavismo ha creado todo un sistema paralelo que lo que hace, distinto a Nicaragua, en Nicaragua lo que hicieron fue eliminarlas. Lo que hicieron en Venezuela fue decir que no se pueden registrar. ¿Okay? Es eso, han creado un registro que la gente no puede cumplir. Y eso entonces va a generar que muchas ONGs mueran o tengan que registrarse fuera del país o tengan que ser ONGs de facto o tengan que plegarse a el Estado. Porque la otra parte de esta ley es que hay dos más. Una ley de financiamiento que se está discutiendo, que lo que intenta esta ley es que todo el dinero de las ONGs vaya a un fondo estatal y que sea el Estado el que administre a cuáles ONGs se le da el dinero. Eso sería acabar. O sea, tú dijiste hace rato que te sigues a la gente de amnistía. Bueno, se acabaría amnistía en Venezuela y se acabaría todo. Y la otra ley es una ley que llaman Simón Bolívar, que es una ley donde cualquier persona que hable o que haga cosas que puedan afectar, según ellos, a la República, puede ser sancionada. ¿Pero qué se llama afectar a la República? Bueno, denunciar en la ONU, informarle a un organismo de derechos humanos que hay víctimas, decir que una persona es perpetradora, es violador de derechos humanos y tiene que ser juzgada en un tribunal. Todo Ajá. eso va a ser visto como traición a la patria y las penalidades pueden ser 60 años de inhabilitación, no puedes participar en nada en 60 años, imagínate, y prisión de 30 años. O sea que en Venezuela es menos la condena de cárcel, es menor por asesinato que por denunciar violaciones de derechos humanos. Así Esto de es ridículo es. sin contar con que ya había persecución a las ONG. Yo recuerdo que Amnistía Internacional ha protestado insistentemente por la persecución a Provea, concretamente, que es una ONG de las que actúan o intentan actuar en Venezuela. Es una ONG que defendió a Nicolás Maduro cuando era sindicalista, por cierto. O sea, así de amplios son. Sí, sí, las cosas cambian. Bueno, y yo también, yo creo que todo el mundo esperó que Hugo Chávez fuera una nueva luz para Venezuela después de momentos de una gran corrupción, etcétera, etcétera, y que los primeros meses sonaban magníficamente bien y pasó con Cuba, y ha pasado también con personas de otra proyección ideológica. Todo el mundo esperó que Alejandro fuera algo en Perú o que lo fuera Fujimori. Esta esperanza del outsider que nos inventamos en América Latina, en todo el mundo, pero más en América Latina, y que siempre nos sale carísima, nos sale carísimo el outsider o presunto outsider. ¿Qué va a pasar? Ustedes, los venezolanos, digo, opositores en general, no sé en qué o cómo funcione cada persona, está hablándose de manifestarse de alguna manera el día 9. El día 10 toma posesión Maduro, ya llamado a su gente, probablemente a los del clientelismo, que yo conozco muy bien desde tiempos del PRI en México, a que celebren el día 10. ¿Qué podemos esperar desde fuera? ¿Realmente se puede acabar con la dictadura de Maduro de una manera pacífica? Que es lo que todos Sí, desearíamos. la clave de esto, y por cierto, estamos trabajando por métodos pacíficos desde todos estos años, yo siento que el Nobel de la Paz se lo tienen que dar al pueblo venezolano, porque las cosas que han pasado otros países no la tolerarían. En Venezuela no hay grupos armados, no hay guerrillas, no hay nada de esto, porque la gente sigue apostando a la paz. Y por eso fueron el 28 de julio a votar. Y por eso hasta los militares votaron en contra de Maduro el 28 de julio. Pero ¿qué ocurre con el 10? Lo importante es que el día 11 Nicolás Maduro no tenga más poder del que tiene hoy. Es así de fácil. Y es poder, o sea, va a tener más reconocimiento internacional, va a tener más legitimidad, va a tener más interlocución para renegociar la deuda o para conseguir líneas de financiamiento o para tener más ingresos económicos. Va a tener mejor economía por licencias petroleras. O sea, la idea es que
el poder se les convierta en un juguete roto, en una cosa que les resulta inservible, hasta que, y este es el método pacífico de cambio, el costo de permanencia en el poder sea más alto que salir del poder. Eso es lo que se tiene trabajando desde hace años. Aunque el chavismo le llame a la oposición golpista, en Venezuela se ha trabajado durante años por una solución democrática, pacífica, para que haya una transición. ¿Qué pasa? Que esos facilitadores de los negocios, esos enables, ¿no? esa gente que trata de blanquear, que trata de normalizar, se movieron con mucha fuerza el año pasado, tratando de decir en Washington, tratando de decir en la Unión Europea, tratando de decir en distintos países que, bueno, si ustedes negocian con Arabia Saudí, con Qatar y con China, pueden negociar con otra dictadura más, no hay ningún problema. O sea, tratando de normalizar que hay una dictadura en Venezuela. El problema es que esto es una dictadura poco sexy. Es una dictadura con más de 8 millones de migrantes, con 20 millones de personas en crisis humanitaria, es decir, que no tienen para comer, no tienen medicina suficiente. Estamos hablando de un país de 25, 26 millones de personas y 20 millones no tienen suficiente para comer o para tener medicinas. Eso es un país que, ¿qué tan atractivo puede ser? Entonces, ese asunto del 11, del 12, de la gobernabilidad de un chavismo que perdió toda legitimidad y perdió narrativa, porque antes te hablaban del apoyo popular, de la revolución, de la necesidad de conectar con el pueblo. Bueno, al pueblo lo han castigado. De hecho, la mayor parte de los presos después de julio eran personas en sectores pobres. Por eso encarcelaron a más de 200 niños. Lo hicieron. Y por eso encarcelaron incluso pacientes oncológicos, gente en el espectro autista, para castigar a la población más pobre y darle miedo. Por eso es que la CIDH dice terrorismo de Estado. No es un término que hayamos usado nosotros, lo usó la CIDH. Ese Estado no es estable a partir del 11-12 de enero. Entonces pensar que si el 10 Maduro se juramenta ya llega hasta el 2030 es mentira. Venezuela es una telenovela muy tensa, es una telenovela que siempre está en momentos cumbres y que en paralelo también nos hemos dado cuenta que nos han dejado solos en la comunidad internacional, en cierta manera. Sobre todo, imagínate un ejemplo claro, México fue parte de los acuerdos de México, de los acuerdos de Barbados, que luego desembocaron en las elecciones del 28 de julio, y no se ha parado firme a decir que por favor se cumpla el acuerdo. Ni siquiera eso, ni siquiera eso. O sea, no estamos diciendo que se meta en un tema interno, es que se meta en un tema que era de su incumbencia porque se llama el Acuerdo de México. Entonces, ese abandono también hace que la gente sienta que, mira, los venezolanos pueden seguir luchando dentro y pueden seguir luchando fuera. Porque si algo también tienen los venezolanos en el exterior es que la capacidad de organización y de hacer presión a organismos internacionales ha sido durísima. Y ahí además a veces se acompañan de los nicaragüenses y los cubanos. Pero es un país que le duele a mucha gente y yo creo que por eso no va a salir del radar tan fácil como quisiera el chavismo o como quisieran los facilitadores del chavismo. Bueno, yo como hombre de izquierda considero que todo esto evidentemente ensucia la imagen de los ideales que caracterizan a la izquierda, pero hablando del apoyo internacional, lo hablábamos antes y estoy viendo la nota ahora, la Unión Europea ha decidido que los embajadores de los 27 no van a ir a avalar la toma de posesión de Maduro y mantienen el desconocimiento de su gobierno. Quizás no han reconocido a Edmundo, pero la vez pasada cuando se reconoció a Guaidó, no, de hecho se cortaron vías, o algunos consideran que se cortaron vías al proclamar presidente a Guaidó. Pero por lo menos los embajadores de la Unión Europea en pleno no se van a presentar el día 10 a avalar la toma de posición de Maduro. ¿Edmundo estará? Él dice que va a volver a Venezuela y hasta este momento no hay ninguna claridad sobre el método. Yo tampoco lo convertiría en un hito, No. pero el mensaje de Europa sí es importante por una razón, y es que Europa estaba siendo presionada de muchas maneras. Incluso hay ciudadanos europeos encarcelados que están desaparecidos y a los que se les niega a las misiones Uh-huh. consulares ir a visitarlos. Eso lo han denunciado públicamente, lo ha denunciado Italia, lo ha denunciado República Checa, lo ha denunciado incluso España, ¿no? Que por otro lado ha tratado de ser un poco blanda con el chavismo. Tienen presos en Venezuela. Entonces, ni siquiera con ese chantaje han logrado la presencia de embajadores, pero la presión se mantiene.
insisto, es algo que no termina el 10 de enero. No va a terminar el 10 de enero. Y yo siento, creo que como tú, igual que a la izquierda latinoamericana le toca discutir y recomponerse. Y por eso es que lo mejor es tener estándares democráticos. O sea, no decir que los torturados en Venezuela están bien, porque bueno, el chavismo es aliado, y los de otros países están mal. No, es saber rechazarlo. Ese frente común puede ser mucho más útil y se caerían muchos menos chantajes. Sobre todo porque la Venezuela democrática sí es un proyecto que le serviría a todo el mundo. Claro, Serviría para contener la migración, absolutamente. serviría para resolver la crisis humanitaria compleja, serviría para tener un socio fiable en la región y serviría para estabilizar, o sea, para darle estabilidad al norte del continente. ¿Por qué resistirse a eso? Sobre todo cuando los venezolanos han demostrado que demócratas son y el deseo de cambio está. Y la mayoría fue construida. Es decir, los venezolanos han hecho todo. Todo lo del manual. Todo lo del manual. Incluso afuera a veces te dicen, bueno, pero ¿por qué no salen a protestar? En el 14 lo hicieron y hubo muertos. Y en el Sí. 17 lo hicieron y hubo más de un centenar de muertos. Y el 29 de julio salieron y hubo más de 25 muertos. Bueno, la comunidad internacional también tiene que poner de su parte. Pues esperemos que lo haga. Luis Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Creo que te saltaste la comida por estar aquí hoy. Te agradezco muchísimo en nombre de la gente que ve el Rey va desnudo. Lo que has contado no lo van a querer entender muchos, yo lo sé, son gente que generalmente no está contenta con este canal. Pero lo que has contado creo que puede arrojar luz a la visión de muchas personas sobre lo que está pasando en Venezuela, así que te agradezco nuevamente tu tiempo y te conmino a que en otra ocasión te molesto y vienes y contamos otra historia. ¿Qué te parece? Espero contar la mejor historia del mundo. Para eso es que seguimos trabajando. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esta es una historia que yo creo que debe de contarse. Yo nunca he jugado a defender a nadie para no darle armas al enemigo. El enemigo es el antidemócrata, el enemigo es el que no cree en los ideales esenciales de igualdad, justicia, solidaridad, que son lo que yo creo. Siempre he creído que define la izquierda y es lo que me ha definido a mí como tal. Creo que tenemos todos una obligación de defender eso. En este momento, en el caso de Venezuela, con quienes se proclaman de izquierda radical, y también contra Elon Musk y Alexander Dugin y y Nigel Farage y todos los que también nos dicen, no, yo te puedo quitar la democracia de otro modo. Y la idea es, por supuesto, que ninguno nos quite la democracia. ¿No cree usted?